Aquí en Día a Día y como decíamos en el bloque anterior, vamos a analizar lo que dejó estas elecciones legislativas en el país, pero sobre todo aquí en la provincia. Es por eso que está con nosotros el consultor político, licenciado en Comunicación Social también, Emanuel Pajés. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, Evangelina. Bueno, estas elecciones que realmente marcaron varios hechos muy particulares, incluso históricos en algunos lugares, sobre todo de aquí de la provincia. ¿Cómo se puede analizar este escenario que obviamente lo pone a Cambiemos como el gran ganador con una ventaja impresionante de casi 15 puntos y también al peronismo entrerriano? Bueno, es un escenario nuevo, vamos a hablar de un nuevo, era esperable, más allá de la diferencia abultada que se dio, lo que sí, bueno, hay algunos puntos para destacar. Dentro de esto que se denomina como una nacionalización de las elecciones, que era esperable, porque es una elección legislativa, no es una elección que uno elija intendentes o gobernadores. Entonces, al elector le atrae muchísimo más algo, o mejor dicho, lo moviliza lo nacional en esta oportunidad. Y estos detalles también que mencionabas en la introducción, como por ejemplo que en 14 de 17 departamentos de la provincia ganó Cambiemos. Entonces se consolida la fuerza Cambiemos no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, siendo que Cambiemos no es oficialismo en el gobierno. Y otro punto no menor, la pérdida del peronismo en la ciudad de Concordia. Algo realmente histórico y no menos importante de cara a esta situación muy especial del peronismo provincial. Atilio Benedetti, bueno, candidato electo por Cambiemos, marcaba justamente este detalle. Incluso Rogelio Frigerio también dijo que estaba choqueado por el resultado en Concordia y emocionado, obviamente, y muy contento por lo que había ocurrido en ese lugar que siempre históricamente fue bastión peronista. Incluso mencionaban que la última vez que se había ganado una elección el radicalismo fue en el año 97, es decir, hace 20 años. Y bueno, es también muy significativo para Cambiemos y sobre todo para el peronismo. Sí, es muy significativo. Sí, es cierto que es saludable que a temprana hora del día de ayer, alrededor de las 20, haya salido prácticamente todo el arco oficial del gobierno provincial a reconocer la derrota, a leer cómo había sido valorada la campaña y en este caso a nivel nacional. Sí, ahora hay un arduo trabajo para ver de qué forma esto impacta, porque no solo es que se pierde una banca, sino que, bueno, de qué forma se consolida o se conforma un nuevo liderazgo de cara al 2019 que está, en términos así populares, a la vuelta de la esquina. Y el 2019 hay elecciones para la gobernación. Entonces, si la estrategia no es la adecuada, tranquilamente la provincia puede cambiar de color político. Y sin duda también es una preocupación y una ocupación para los candidatos, incluso para el gobernador, por supuesto, porque ayer se mencionó mucho esto de analizar qué fue lo que pasó, sobre todo también desde Cambiemos, que iban a conformar una fuerza con mucha sustancia para el 2019. El 2019 es como vos decís, está muy cerca y está muy latente también todo. Sí, está muy cerca. Y también ahora es momento de empezar por lo menos en materia política, de política pública, de empezar a tratar, por lo menos en términos del ciudadano, a ver cómo empieza a valorar determinadas acciones que tienen que trascender el discurso del cambio, del discurso del eslogan, de la forma, que bueno, evidentemente ha tenido mucho éxito, y de esta manera emprender a contramano de los manuales y de la teoría las grandes reformas o las reformas que se prevén en materia política en este último tramo, o mejor dicho, la segunda parte de la presidencia de Mauricio Macri. Entonces,
esta oxigenación que se dio para el Congreso Nacional, que no le da quórum aún al oficialismo nacional, también va a permitir que la negociación sea con menos actores. Seguro. ¿No? Y como vos bien marcabas, a nivel nacional también cambió el escenario. ¿Cómo pensás que se puede llegar a acomodar Entre Ríos en este nuevo escenario que se plantea en el Congreso? Bueno, evidentemente que Entre Ríos tiene un gran desafío en términos de debates en consecuencia con lo que le beneficia a la provincia. Hay algunos debates polémicos, ¿no? Algunos que tienen que ver con la energía, con los recursos, que de alguna forma se tienen que plasmar en el Congreso de la Nación, y cómo se acomoda la provincia de acuerdo a estos resultados y esta fortaleza de un color que es diferente al que gobierna en nuestro territorio. Sí, no va a ser algo ajeno o extraño a lo que ya viene ocurriendo ahora. Sí hay un debilitamiento del gobierno de Entre Ríos por estos resultados. Temas como la reforma laboral, la armonización de las cajas de jubilaciones, el tema de la energía con Salto Grande, son temas que quiso instalar tibiamente y sobre el final el gobierno provincial. ¿Pensás que le faltó tiempo? Bien lo decís. Fueron al menos propuestas que fueron en contraste con la no propuesta que había de parte de Cambiemos, porque había mucho más un discurso nacional y de acompañar a la figura del presidente Macri en una clara alusión personalista, en contraste con estos temas, estas propuestas, que es cierto, algunos deberán darse en otra circunstancia, un debate que genera muchísima polémica porque, por ejemplo, provincializar Salto Grande tiene algunas limitaciones legales, y además estamos hablando de otra nación con otra legislación, con lo cual, además de faltarle tiempo, habría que ver si es posible. Hoy actualmente podríamos decir de que se tendría que empezar a negociar y a dialogar y ver si se llega a un consenso sobre ese tema en particular. Entonces, sí es cierto que faltó tiempo, que la marca Somos Entre Ríos es realmente muy novedosa, y que en términos de campaña no hubo casi campaña de más de tres meses. Digamos que de las PASO hasta las elecciones de ayer hubo menos de dos meses. Entonces, poco tiempo para que el ciudadano común sea permeable a esos mensajes. Y los ganadores, Cambiemos, que también como vos señalabas, quizás fuera una consigna más nacional, más de acompañamiento, más de darle un respaldo al presidente Mauricio Macri. Hablaban mucho ayer, por lo menos en las primeras declaraciones, de que no es un cheque en blanco, de que hay que tener cautela, precaución y sobre todo un real compromiso con lo que fueron las elecciones. ¿Cómo pensás vos que va a actuar el partido y sobre todo los diputados ahora nacionales electos? Sí, de no hacer acciones y declaraciones cautelosas, estaríamos hablando de un giro discursivo de parte de los candidatos y los recientemente electos diputados de la Nación. Evidentemente que de no ser así, digamos, de tomarlo con tanta cautela y precaución, esto también impactaría y quizás hasta de manera negativa, porque, por ejemplo, algunas de las declaraciones de ayer con la euforia de los resultados pudieron verse un poco, llamémosle, fuera de lugar en comparación con lo que se venía mirando y observando a nivel nacional, con esto de comprender de que hay personas que no nos votan, de que hay personas que no pertenecen al mismo partido que nosotros, pero que los vamos a tener presentes. Si vemos un corrimiento del otro lugar polarizando, quizás caeríamos en algo que ya demuestra la sociedad, que es un poco el hastío de esta denominada ruptura que hay en la sociedad, que enfrenta a unos y a otros.
Seguro. Y en cuanto a la ciudadanía, al electorado, aquí en la provincia de Entre Ríos se vio, bueno, un incremento en la cantidad de gente que fue a votar. ¿Esto era lógico? ¿Se esperaba que sucediera? Bueno, vamos a tener un dato muy particular. Había 1 millón de electores jóvenes, nuevos en toda la Argentina. Uno nunca puede evaluar o prever qué tantos de esos jóvenes se iban a incorporar, porque digamos no lo tenían, no era una obligación. Claro. Entonces estamos hablando de 1 millón de electores a nivel nacional. Y aquí en la provincia también había un porcentaje significativo. Después habrá que ver si se correspondieron con lo esperable o más bien se produjo una media nacional cercana al 79, 77, 78. En muy pocos lugares de toda la Argentina llegaron a 80%. Después estuvimos en la media. Sí, seguro. Sobre todo aquí en Entre Ríos, Gualeguaychú fue el departamento con más votaciones, un poco menos de apatía la ciudad de Paraná, que también por ahí sorprendió a algunos. Ese es un dato de color muy interesante. Paraná, siendo el distrito de mayor peso de la provincia, es la ciudad en la que menos participó el electorado, con lo cual también ese es un dato para analizar y que evidentemente tanto ganadores como perdedores tienen el compromiso de mirar el porqué. Seguro. El por qué no se participó en la capital provincial, siendo que el resultado fue muy favorable. Bueno, y ahora, hasta el 2019, veremos cómo se van comportando los diputados ya electos y también, bueno, todo el juego de ajedrez que se arma alrededor de una elección para gobernador y obviamente para presidente. Sí, acá el gran desafío es que tanto diputados como senadores que ya están, digamos, en funciones de la provincia de Entre Ríos tengan una actitud comunicativa más cercana al ciudadano, al vecino, porque es una gran demanda. Si uno hace un sondeo o una encuesta científica, uno rápidamente observa de que primero hay un gran desconocimiento de quiénes son los legisladores que nos representan tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿No? Y después, además de ese desconocimiento, hay una falta de conocimiento de lo que realmente proponen o de cuáles son las acciones que hacen en favor de la provincia. Entonces, el gran desafío, que no es de ahora, ya viene desde hace un tiempo, es vincularse con el ciudadano, dar a conocer sus propuestas y para qué es que, por ejemplo, en el caso de las elecciones de ayer, fueron elegidos. Licenciado, muchas gracias como siempre. Por favor, a ustedes por la invitación.